Bienvenidos a este su programa favorito de mitología. Espero que este nuevo, este nuevo formato les guste. Ahorita estamos en un estudio y tenemos un nuevo invitado, así que preséntate, por favor. ¿Qué onda? Mi nombre es Alonso Camacho, de México Sin Escalas, aquí colaborando con los hermanos de la Patria Grande, Colombia. Exacto. Lorenzo también está presente desde Colombia. No se dejen engañar por la playa. Sí, aquí estoy aprovechando esta forma de presentarme para jugar un poco. Exacto. Bueno, nos dejaron ahí un comentario de que pues querían que esto fuera más dinámico, de que hubiera más, así que les hemos hecho caso, hay más y vamos a dar inicio a este programa. Hablando de mitología, Alonso, ¿qué tenemos hoy? Hungría, de templos y termas, un mundo místico, un mundo mágico. Digo, que no se dejen engañar por sus castillos e iglesias. La historia ya está a nuestro delante. ¿No es así, Josué? Exacto. Muy bonitas palabras, como siempre, como espero de él. Así que nada, vamos a dar inicio hablando de este país que es muy hermoso, aunque la gente no tanto. Ya estuve ahí durante cierto tiempo, estuve 3 días, exploramos bastante y vamos a hablar primero de la historia de Budapest. Así que, bueno, primero que todo, Budapest tiene mucha historia de reyes, de, de grandes gobernadores. De hecho, hay una catedral donde hay una mano de uno de estos gobernadores. Se llamaba el San Esteban. A él le cortan la mano después de morir y ahora pues es un atractivo turístico. Em, bueno, Budapest no tiene nada que ver con Buda, aunque el nombre parezca. De hecho, aquí voy a pedir que pongan la imagen de la ciudad. Y bueno, hay dos partes de Budapest divididas por el río Danubio. Eh, un lado es Buda y el otro es Pest. El lado donde está el castillo de Buda, bueno, claramente es Buda y el otro es Pest. En la imagen que vemos vendría siendo a este lado, si no estoy mal, es Pest y a este lado es Buda. Ya yéndonos más a la historia de Hungría, ellos mucho vinieron desde el este y comenzaron a establecerse junto a lo que eran los celtas, luego llegó el Imperio Romano, luego ellos se termina y, y comienza a surgir el Imperio Astrohúngaro. De ahí comienzan a haber grandes reyes, como dije antes, y hay una invasión posterior, como en el 1200, de los otomanos. Luego ya más adelante vuelven a retomar lo que es el castillo de Buda, del que ya hablaremos más detenidamente. Y eh, bueno, toda esta parte está en la parte central de lo que es Europa. Y ellos eh, siempre se ha conectado bastante, tienen historias muy similares, criaturas muy similares, hadas, duendes, espíritus. El bosque era parte fundamental de estas historias. Así que bueno, vamos a hablar de el primer dios de la muerte que se llama Ordog. Pido la imagen de él. Esto. Bueno, como ven, Ordog es visto como un sátiro. Con, de hecho, si buscan en... Este es un dibujo que yo hice basándome en imágenes pues, reales de él
en internet, ¿no? Entonces, bueno, el dios de la muerte húngaro. Él es un ser demoníaco asociado con Satanás y con figuras demoníacas parecidas a carneros, a cabras. Y antiguamente era llamado Urdung. Se identificaba porque era muy cruel, era implacable, las personas le temían por su figura y su poder. Estas tipos de criaturas siempre eran aterradoras, especialmente luego de la llegada del cristianismo, donde comienza a ser visto como algo más malvado aún. Le comienzan a tener más miedos, es asociado ya con el infierno. Y pues Ordog era básicamente la figura que los cristianos esperaban de las culturas que ellos llaman paganas. Ordog representa los aspectos más oscuros del mundo y su reino se llama Pokol. Cada dios de la muerte en todas estas culturas tiene su propio inframundo, tiene su propio nombre, pero esencialmente suelen ser lugares de purgación, de castigo, luego también hay lugares buenos donde las almas descansen. En este caso es un infierno caliente donde Ordog revuelve un caldero constantemente donde se encuentran las almas de los difuntos. Cuando aparece en el mundo de los vivos, él lo hace en una forma de zorro, una llama oscura o un pastor con ojos oscuros y brillantes. Se hizo uno de los demonios más poderosos de todos, teniendo su propio ejército y una riqueza monumental. Algunos lo han comparado con el mismo Satán, como ya había dicho. Este es Ordog y bueno, él también se le asocia con otro dios de la muerte de los turcos, del que ya hablamos la semana pasada, llamado Erlik Khan. Solían ser vistos como deidades parecidas, eh, por decirlo de alguna manera, era como Hades y Plutón en los griegos y los romanos. Y bueno, los húngaros también compartieron mucho con otras culturas. Alonso, ¿con cuáles? En el otro extremo de la moneda, como bien decía Josué, estaría Isten, cuya traducción sería Dios. Él creó en el mundo en compañía del dios de la muerte. Ahora, otra deidad que cabe resaltar sería Istenania, Mm. cuya traducción literal sería mujer alegre. Con la llegada del catolicismo, de la expansión del cristianismo, muchos incluso llegarían a compararla con la Virgen María. Y sí, bueno, Lorenzo, tenemos más mitos, tenemos más criaturas. Háblanos. Vámonos por una parte un poco interesante que encontré y es los taltos. Ahí viene una pequeña cosa. No es qué, sino quiénes son los taltos, ya que son personas como nosotros, pero la única diferencia es que son elegidos por los dioses o criaturas místicas, ya sean hadas, espíritus importantes de esta mitología, los cuales les dan desde que nacen o en la infancia poderes sobrenaturales que ya radican entre poder controlar el agua, a las personas o directamente sacar una moneda de la oreja de otra persona. Ok. Esto se les otorga, pero es también porque a ellos se les da una característica extra, ya sea un dedo de más, un diente de más o hasta incluso que nazcan con un hueso que se les fue otorgado extra. Bueno, una cosita ahí es que las personas que nacen con ese dedo o extremidad o hueso extra pueden perder el poder que se les otorga si ya sea la familia o personas externas le arrancan ese dedo y se lo quitan y obtener sus poderes tragándose lo que los hacía especiales, por así decirlo. Ok, había gustos raros en la antigüedad, eso nunca se va a quitar. Es cierto. Y hablando de los taltos, me encontré a dos que eran muy importantes en esta mitología, que se llaman Golcol y Campó. Ok.
Empecemos primero con Golko. Él, en simples palabras, era un sabelotodo. Creaba todo tipo de cosas súper complicadas y además divinas, por así decirlo, pero ante todo fue el que creó el coche impulsado por caballos. Además de que podía hablar con los animales, lo cual eso era un plus extra sobrenatural. ¿Qué más? No se sabe mucho de él, solamente se tiene claro una cosa y es que no se sabe si él murió, solamente se tiene claro que cuando él se fue, partió en su coche jalado por caballos grandes y fuertes, los cuales corrieron tan rápido que se los llevó hasta el cielo donde están las estrellas hoy en día. Ok. Sí. El otro, que se llama Campo, era un guerrero, el cual, según dice acá, era alguien con un cuerpo de hielo. Sí, ni idea por qué. Pero en el mito o las historias más reconocidas en él hace mucho tiempo estuvo con un rey, comieron juntos. El tema es que en este momento, Campo estaba vistiendo ropa de vagabundo, ropa sucia, desgastada, completamente fuera de la etiqueta, por así nombrarlo, en lo que vendría a ser los modales de la antigua Hungría. Entonces, el rey dijo, no importa, a mí me gusta igualmente este man, así que vamos a comer tranquilitos. Listo. Ahí acaba la historia con este rey. La otra historia ya viene un poco más dirigida al nombre que tiene él, y es que en uno de los enfrentamientos que él tuvo con el ejército turco, él se enfrentó directamente contra ellos y según dice un texto, él mientras se escupía fuego de la boca se enfrentó al hierro turco con su propio cuerpo helado. No se sabe nada más, eso es lo que tenemos. Ok, y sí, bueno, los turcos y los húngaros eh, estuvieron muy unidos antes, de buena y de mala manera muchas veces. Eh, bueno, siguiendo con el temario, vamos a hablar de algo muy importante para estas culturas, que viene siendo el árbol de la vida. El árbol de la vida aparece en muchas culturas de las tribus germánicas y de gran parte de Europa. Y bueno, los húngaros no son la excepción. Así que vamos a hablar más o menos del árbol del Yggdrasil húngaro. Así que, Alonso. También conocido como árbol del mundo, se divide en tres partes. Algunos nombres más conocidos son Felsobilak, que sería el mundo superior, el Kosepsobilak, que sería el mundo terrenal, y el Alzobilak, otro nombre para el inframundo. Ujú. Siempre es protegido por el turul, que es un ave, a veces halcón, a veces águila. Siempre simboliza la fuerza y el espíritu. Sí, bueno, el árbol siempre ha sido parte muy importante. Siempre es representado como la copa, como donde viven los dioses, el cielo, donde, digamos, en los nórdicos está Asgard, y luego en las raíces ya es todo lo que es la muerte, lo malo, también tiene sus guardianes, y el árbol ha trascendido mucho en estas culturas, porque es un gran árbol de donde nacemos. La semilla, pues al final representa mucho eso, el propio nacimiento y, y bueno, los animales que viven en ellos siempre es como lo que nos protege, ¿no? Y sí, bueno, siguiendo con nuestros temas. Alonso, ¿qué más tenemos? Digo, hay que intentar comprender que la religión de Hungría siempre ha sido esta religión chamánica
influenciada mucho de raíces turcas y mongolas, incluso influenciada por hindúes y budistas. Por ejemplo, una criatura muy común es el Sarkani. Mm, En la teología judeocristiana lo conocerán como el dragón. Hay leyendas de enfrentamientos con estas criaturas, pero también es una excelente metáfora para hablar de la lucha interna con uno mismo, con el guerrero. sí. El dragón, de nuevo, otra figura importante, creo que de hecho es de las más importantes en todas estas culturas porque aparecen en todo lado y siempre son vistas como, de hecho ya lo hablamos en su momento, criaturas que representan riquezas o que representan el mal o que representan ser guardianes. Cada cultura tiene su propia interpretación del dragón. Ahí está el capítulo de los dragones por si lo quieren ver. Así que nada. Vamos a hablar un poco de el turul. El turul se trata de una ave legendaria parecida a un enorme halcón o águila. Y ellos construyen una estatua en honor de esta criatura que surge antes de la llegada como del cristianismo, ¿no? Esta estatua establecía que el mundo estaba dividido en tres partes, como aquí dijo Alonso, ya sé, la costumbre. Bueno, mundo superior, mundo medio, mundo del inframundo. Entonces, eh, vamos a contar una de las leyendas del Turul, que es, hay dos. Una de estas leyendas cuenta que una noche Emese soñó con el ave mística. Ella era la esposa de Ugiek, descendiente del temible Atila, que fue uno de los grandes conquistadores, el rey uno por excelencia. Entonces, bueno, él era el jefe de una de las múltiples tribus húngaras nómadas en Escitia, la antigua región clásica que pues estaba en ese momento. Y en el sueño de Mese, el Turul le anunciaba que el hijo del que ella estaba embarazada iba a ser un hombre de gran éxito y le auguraba una gran nobleza en Europa. Meses más tarde, nació su hijo al que llamó Almos, que significa aquel del sueño, también conocido como el primer príncipe de Hungría. Durante los siglos que transcurrieron del camino a su destino, Europa, las múltiples tribus húngaras fueron separándose y dividiéndose. Pero todo aquello de disociarse terminó en el año 896 después de Cristo, cuando los siete jefes de las siete tribus magiares llegaron a los montes Cárpatos. Establecieron mediante un pacto de sangre formar una alianza que implicase lealtad eterna a un único líder supremo de todas las tribus húngaras, siendo Arpad, hijo de Almos, el elegido. De modo que se cumplió lo anunciado por el Turul, ya que este terminó siendo conocido como el Gran Príncipe de Hungría, dando lugar a la dinastía de los Arpad, de la que han descendido el resto de príncipes de Hungría, así como el primer rey en cuanto cuando Hungría se convierte al cristianismo. Y nació el reino de Hungría con el rey Esteban I, que si no estoy mal, fue al que luego le terminan cortando la mano y ahorita pues está en una catedral exhibida. Muy importante. Este fue un primer mito. Lord, ¿tienes ahí más? ¿O ya? Pues honestamente tengo algunos extra, pero son muy pequeños, o sea, casi no se tienen información acerca de estas criaturas y ni siquiera tienen descripción, solamente, por ejemplo, aquí tengo una que se llama el Arok, que, ¿cómo es que dice acá? Sí, que es un monstruo acuático que habita en ríos y lagos. No dice ni que sea una serpiente o que parezca una anguila o mucho menos un hombre pez, por así decirlo. Solamente monstruo acuático y ya. Ok. Sí, no hay muchas historias
así como podemos encontrar en los celtas o en los nórdicos. Estas son criaturas más folclóricas o pequeñas, por decirlo de alguna manera. Sí, además de que pienso que también se mezclaron con las demás, con los demás mitos. Sí. Digo así por el ejemplo del árbol de la vida que se relaciona bastante con el Yggdrasil. Además de que también está el Turul, que en sí hace mucha referencia a esta otra ave que en sí sea un águila o un, pues más que nada un águila con el ave mítica de Yggdrasil, que también está enfrentándose, o bueno, se va a enfrentar al final de todo con, diablo, se me olvidó el nombre de este dragón que siempre se robe las raíces de Yggdrasil. Nidhogg. Nidhogg, muchas Sí. gracias. Muy parecido a este. Y sí, bueno, asimismo, los húngaros, como ya había dicho al inicio, tienen muchas historias de reyes y Mm, el gran rey de los húngaros, tengo que buscarlo, pero bueno, estaba asociado con otro llamado Matías. Y bueno, todo esto viene con el castillo de Buda, que es uno de los lugares principales turísticos del país, de la ciudad de Budapest, que básicamente tiene varios lugares. Tiene el castillo como tal, luego tienes una catedral, una iglesia, que es de hecho consagrada a Matías, y luego tienes lugares como ya más de los ciudadanos como tal, el pueblo, donde pues todo ese territorio es gigante. Yo lo recorrí, duré como 2 horas caminando de extremo a extremo y, y eso, todo eso era la ciudad antigua. Luego se comienza a expandir y surge la actual ciudad de Budapest. Así que vamos a hablar de esto un poco. Así que pues esto es un poco combinado historia real, mitología, así que de esto vamos a hablar en este programa. Entonces, 1247, para que se ubiquen, tenemos al rey Bela IV. Él funda una ciudad fortificada para defenderse de los mongoles y luego, siglos más tarde, durante el reinado de Sigismund de Luxemburgo y Matías Hinjadi, se extendió y se mejoró en 1387. Bueno, básicamente, para que se den una idea, faltó traer las imágenes, me acabo de dar cuenta, pero no importa. Eh, toda esta ciudad tiene una muralla gigante que se extiende como una especie de óvalo alargado y ahí pues había varias puertas de acceso. Allí había puntos donde los guardias resguardaban la ciudad, ¿no? Pero lamentablemente esta seguridad, esta defensa termina acabándose porque los otomanos llegan y toman el palacio, destruyen las estatuas, destruyen las pinturas y pues destruyen básicamente todo lo que pertenecía a, a los gobernantes anteriores. Se adueñan de esto en 1541. Un siglo más tarde, en 1686, los cristianos vuelven y retoman esta ciudad. Quitan a los otomanos, les dicen, no, esta ciudad es nuestra. Retoman el castillo y básicamente toda la ciudad, pero los otomanos responden con fuego y queman la ciudad, la destruyen y tiene que haber remodelaciones, tienen que arreglar todo esto y eh, lo terminan consiguiendo y la ciudad vuelve a florecer. Durante la Guerra de Independencia, en 1848, el castillo recibió mucho daño. Esta ciudad vivía en constante conflicto y yo no sé cómo, pero sigue en pie. Cada siglo le pasaba algo, básicamente.
1851 iniciaron las reparaciones y crearon nuevos apartamentos para el emperador y el gobernador, que actualmente se pueden visitar, toca pagar, obviamente. Hay, de hecho, muchas cosas bastante buenas. También hay un museo, hay una librería. Nada, si tienen la oportunidad de ir a Hungría, les recomiendo mucho este lugar, aunque de nuevo, sepan que la gente no es tan cálida como lo somos en Latinoamérica. Lamentablemente ellos son eh, groseros, dejémoslo ahí. Bueno, también están los famosos laberintos del castillo de Buda y tienen su propio mito, su propia leyenda. Y para hablarnos de esto, Alonso, por favor. Sí, completamente. Y es muy bueno todo lo que dices, Josué, de justamente, digo, algo tienen que estar haciendo bien, ¿no? Tantas conquistas, tantas batallas, y la ciudad sigue en pie. Y sigue en pie. Es decir, y eso por eso es tan difícil incluso encontrar tanta información sobre esta religión, esta cultura. Siglos de conquistas y batallas terminaron por Quemar todo, destruirlo. enterrar todo Sí. el pasado, sí, completamente. Sí, porque sepan que todos estos textos antiguos, porque esta cultura sí escribía, se perdieron. Hay mucha información faltante. Y bueno, no tenemos acceso. Es decir, incluso poetas y literatos modernos tienen problemas con encontrar figuras clave para sus obras. Lo más próximo que han encontrado a una figura histórica a la cual venerar es a Atila el Uno, Mm, el terror de Roma. sí, Incluso algunos incluso lo han llamado el padre de Hungría. y sí. Y ya. Así que nada, vamos con el mito de los laberintos. Sí, completamente. Mira, A ver. mira, un mito, incluso a recalcar, además del de los laberintos, también sería el de la campana, si me dejas Ujú. compartir. Sí, de una. Perfecto, perfecto. Adelante. Seré breve. De una. Estamos tiempo. Por supuesto. Había un poblado en algún tiempo, en alguna parte de Hungría, en la cual hace poco se avecinaba una conquista. El sacerdote del pueblo les había anunciado a los pobladores que, en cuanto vieran a los conquistadores venir, corrieran lo más pronto que puedan hacia el pantano. En Hungría también es muy famosa por todos sus pantanos, la cual siempre se la considera una tierra inconquistable, por su dificultad para poder catalogar y mapear la zona, y que siempre llevan la campana del templo, para poder anunciar la llegada de la destrucción y la conquista. El punto es de que cuando llegaron los atacantes, al ingresar con los botes al pantano, la campana se hundió. El bote que la transportaba terminó por destrozarse y llegó a las profundidades del pantano. Mucho después de eso, se cree que los mongoles o incluso los turcos fueron quienes destruyeron la ciudad, destruyeron el pueblo, arrasaron con todo. Pero siglos más tarde, años más tarde, cada vez que se avecinaba un desastre natural o incluso nuevos atacantes en la puerta, se escuchaba el repicar de la campana. Que ya no estaba. Ya no estaba. Ah, Estaba en el fondo del lago. claro. Nunca La campana fantasma. nunca nadie la volvió a ver. Y esa es la historia del río Arangot, Ok. cuya traducción es la campana. Sí. Uy, muy interesante. Imagino escuchar una campana que no está ahí. Eso debe completamente. ser. La campana, porque inmediatamente, cada vez que sonaba el repicar de la campana, sabías que algo iba a pasar. Claro, obvio. Sí, eso. Eso sí que da miedo. Eso da miedo. Bueno, mientras Alonso se prepara para contar la siguiente historia, voy a hablar de otro Matías. Porque ya tuvimos a Matías Hunyadi. Pero vamos a hablar de Matías Corvin. Matías fue otro de los reyes más destacados de la historia de Hungría. Y hay dos leyendas que hacen referencia a él. Una de ellas cuenta su origen real, la del anillo de oro y el cuervo. Y la segunda, la del cazador que enamoró a una joven, quien narró lo mucho que le gustaba a Corvin disfrazarse y hacerse pasar por otras personas. Me representa.
Todo eso seguidamente bueno, todo eso lo hablaremos a continuación. Perdón que estoy leyendo, pero es más fácil de... Nada, Además, igual como yo hice ahorita. sí, sí, sí. Ya no estamos tan empapados en esta mitología como estamos en otras, entonces estamos aprendiendo juntos. La leyenda del anillo de oro y el cuervo. Entonces, el origen de Matías... no, mentira, sí. No, me acabo de dar cuenta que son el mismo Matías. Matías Corbin y Matías Hunyadi son el mismo. Lo siento por eso. Bueno, todo empezó con Sigismundo de Luxemburgo, quien se casó con María I de Hungría, y era la única heredera del trono húngaro. Al casarse con Sigismundo, le cedió su poder, convirtiendo a él en un rey de Hungría. Fruto de su matrimonio, nació Isabel de Luxemburgo y de Hungría, quien debía ser la única heredera del trono húngaro. Pero su padre, Sigismundo, tuvo una relación extramatrimonial con otra mujer. No se sabe quién es desconocido. Y como consecuencia de aquel romance, nació Juan Hunyadi, hijo ilegítimo del rey. No obstante, antes de que el rey Sigismundo muriera, citó y entregó a la madre de Juan Hunyadi un anillo de oro, para que así su hijo pudiera demostrar su origen real a partir de su adultez y convertirse en legítimo. Cumpliendo la madre de Juan con el legado del rey Sigismundo, entregó el anillo a su hijo, quien desde niño lo llevaba siempre puesto, hasta que un día, en una de las cacerías que Juan frecuentaba desde chiquillo, un cuervo con su afilado pico se lo robó. Y tras su persecución, finalmente Juan consiguió dañar al cuervo a tiro de arco y recuperó su valioso anillo, pudiendo demostrar así en su adultez su origen de la realeza. No obstante, ello tan solo le sirvió a Juan a corto plazo para obtener títulos y un buen posicionamiento social en la nobleza, además de establecer contactos importantes con personajes del momento, ya que al fallecer el rey Sigismundo, su hija legítima Isabel fue coronada como reina de Hungría, y esta, al casarse con Alberto V de Austria, cedió la corona a su marido, quien falleció en la recta final de su embarazo del futuro heredero del trono húngaro, Ladislao V, el póstumo. En aquel momento surgió un importante conflicto entre la nobleza húngara, ya que no había rey, porque Ladislao V todavía no había nacido. No había rey, básicamente. Y se formaron dos partidos. Una pequeña minoría votaba que el rey debía ser Ladislao V, el póstumo, pero imponía que hasta su mayoría de edad necesitaba de un rey regente. Sin embargo, la otra parte, que era la gran mayoría, era consciente de los constantes ataques otomanos que Hungría estaba recibiendo en aquel momento, y de la importancia que suponía tener un rey en aquel preciso instante. De modo que de modo que el complejo astuto se puso en manos del Nádor de Hungría, antiguo cargo que se otorgaba a la persona de poder, y este acudió y coronó a Vladislao III de Polonia como rey de Hungría, quien a los pocos años, ejerciendo como monarca, falleció en una de las múltiples batallas en las que participó. De forma que nuevamente volvió a quedar el trono del rey libre. Y esta vez los 7 capitanes en jefe, un grupo de la nobleza que trataba los asuntos de Estado, decidieron que el trono pertenecía a Ladislao V, pero debía ser sucedido hasta su mayoría de edad por el entonces ya conocido Juan Hunyadi. Y así fue. De modo que el rey regente Juan Hunyadi decidió que, por seguridad, Ladislao V debía ser educado en las afueras del reino de Hungría. A lo largo de su vida, el rey regente tuvo 2 hijos, Ladislao y Matías. Con los años, Juan Hunyadi falleció, y a pesar de que Ladislao V ya era mayor de edad y podía reinar, le quiso pelear el trono.
Ladislao, su primastro, le quiso pelear el trono y la disputa únicamente se zanjó cuando Ladislao V le cedió un alto cargo en el ejército. Cuando Ladislao V regresó a vivir en las afueras de Hungría, a Buda, se coronó nuevamente y puso una orden de búsqueda y captura para matar a su primastro, quien murió asesinado. Todo ello generó un importante odio del pueblo húngaro hacia el entonces rey, viéndose este obligado entonces a abandonar el cargo. En consecuencia, a todas las circunstancias que fueron teniendo lugar nuevamente, Hungría volvía a no tener rey, y siguiendo la ley de la sangre real, le tocó tomar las riendas del reino de Hungría a Matías Hunyadi. A partir de este relato y a raíz del anillo de oro de su abuelo, Sigismundo de Luxemburgo, el rey Matías heredó el apodo de El Cuervo. Su padre, Juan Hunyadi, empezó a ser reconocido como... Matías Hunyadi comenzó a ser nombrado Matías Corvin, Matías el Cuervo. Esa es básicamente la historia de este rey. Hay más, pero me lo guardaré para después. ¿Ya tenemos la historia? Sí, bueno, problemas reales de... Sí, Así que es lo normal. Adelante, hablemos de los laberintos. igual ahorita mismo te puedo adelantar a vos, Josué, y a vos, Lorenzo, que estás allá, que igual tenemos... Aquí hay historias para dar y regalar, básicamente. Les tengo dos historias también pensadas si quieren que les diga otra. La del lago Balmur o la de la cría de Budapest. Eso luego será. Si hay tiempo también, claro. Ahora, si bien es cierto que hay una formación de túneles y cuevas bajo el castillo de Buda, eso fue en parte a las acciones del hombre al querer tener bodegas y suministros abajo del castillo, pero también a las formaciones naturales por las aguas termales. Ahora, se dice que en una de las cámaras de los túneles originalmente era una sede para las torturas y ejecuciones del reino, Claro. principalmente en la Edad Medieval. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman las prisiones? Ya no recuerdo. Sigue. Digo, muchos lo han comparado con las catacumbas de París, pero depende de cada quien. Se dice que los espíritus realmente nunca salieron de ahí, que han seguido ahí y lastiman a la gente, incluso hacen que se pierda, debido a que la red es tan compleja que hasta el día de hoy sigue habiendo casos de gente desaparecida. Hasta hoy. Hasta el día de hoy también. Hijo. Wow. Sí. Eso es intenso. Bueno, Hungría, no sé si sepan, pero es un lugar donde lamentablemente sí hay crimen. O sea, uno piensa que por ser Europa no va a haber, pero sí, Hungría tiene bastante crimen, especialmente por la mafia rusa. Y bueno, las desapariciones en los túneles. Yo los iba a visitar, pero no pude. Hungría es un país costoso. Bueno, cerrando ya el programa, vamos a contar el último mito. Estoy viendo qué tan largo es. Sí, con esto acabamos. La leyenda del cazador. La segunda leyenda del rey Matías Corvin, conocida como la leyenda del cazador, explica una de las extrañas y ocultas aficiones que Matías tenía, ya que le encantaba disfrazarse y pasar desapercibido entre los habitantes de su reino. Cuenta la leyenda que en una ocasión el rey Matías Corvin decidió ir de casa disfrazado de mendigo. Ese día, a mitad de su casa y en medio del bosque, el joven Corvin conoció a una hermosa y joven mujer que vivía cerca. Ella vivía en una cabaña y trabajaba como criada de su propio abuelo. Ella lo invitó a beber y comer. Cuando llegaron a la cabaña, Matías se quitó la capa, bebió y comió con ellos. Pero ni la joven ni el abuelo de ésta lo reconocieron como rey que era. No obstante, la mujer se enamoró de Corvin por todos aquellos momentos que compartieron juntos ese día. Pasadas varias semanas, cuando ésta fue al pueblo, se enteró de que la visita
que tuvo en la cabaña no se trataba de un hombre cualquiera, sino que era el mismo rey de Hungría. Así que fue, eh, de, así que fue del rey de Hungría de quien ella se había enamorado. En una milésima de segundo, las frases de un amor inalcanzable, un amor impracticable, un amor utópico, un amor insoluble, un amor inverosímil y un amor imposible le causaron una súbita muerte de un infarto al corazón, ya que el rey de Hungría jamás, pero jamás podría corresponderle. Al poco tiempo, su muerte también causó el fallecimiento de su abuelo del dolor que le creó su amada nieta. Es una historia trágica de amor. Es curioso y triste saber que cuando había un amor imposible, era imposible y punto. Aunque no nos guste, a veces el amor y la tragedia van de la mano. Y sí, sí, lamentablemente. Bastante. Eso lo podemos ver en la antigüedad, lo podemos ver en la actualidad y pues es algo con lo que tenemos que vivir diariamente. Digo, sin ir muy lejos, el decir, las peores atrocidades en la historia se han hecho siempre en nombre del amor. Y sí, Es cierto. O también en algo más reciente, como lo que vendría a ser Romeo y Julieta. y sí, da para, da para pensar. Mm, Bueno, ya casi acabamos el programa de hoy. Tenemos, de hecho, tiempo para un mito más. Así Perfecto. que, Alonso. Parece que lo dejo en sus manos, muchachos. Ah, ok. ¿Quieren escuchar la historia de la criada de Budapest o la del lago Balatón? ¿Cuál dice Lord? Creo que la de Lago Balatón me parece Va, más interesante. Como ustedes quieran. vamos con eso. Es decir, porque la primera era más reciente, esta es un poquito más antigua, pero bueno, como ustedes quieran. Como les Mm, digo, mm. acá hay historias para rato. Ah, bueno. Bueno, el lago Balatón es conocido por ser una de las atracciones más turísticas. Sí, Es famoso, célebre, lo conocen. Ahora, digo, tanto por extranjeros como por locales, ¿no? obvio. Ahora, entre su belleza natural, sus vistas impresionantes, de la buena comida y el servicio, aquí señala que hay vistas de la abadía de Diani. Y el eco, hay una leyenda de cómo surgió un eco. Balatón tenía un rey y el rey tenía un hijo. El hijo se enamoró de una chica muy vanidosa. Y el chico, su amor no era correspondido. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar. Y el rey no pudo con eso, es decir, decidió, en vez de dejar ir el dolor y poder alejarse de eso, lanzó una maldición sobre la chica. La maldición era que por el resto de su vida, si alguien le hablaba, tendría que decir lo mismo 7 veces. Y es como eso, la chica comenzó a volverse loca por toda la maldición. Toda la gente empezó a rehuir de ella. Y es como se volvió una ermitaña. Siempre alrededor del lago, los pescadores, todos los turistas, siempre comentaban que escuchaba un cierto eco que escuchaba 7 veces. Ok. Digo, hay mucha gente que dice que viene del agua, viene de los extremos, nunca se sabe. Pero es una leyenda que aún persiste en el mundo. Y sí. Ya queda enmarcada en esa zona de Hungría, justamente. De hecho, creo que hay varios lagos en el mundo donde cuentan cosas parecidas que escuchan voces, que incluso ven cosas, ven espíritus así, incluso el mismo eco también creo que persiste en varias leyendas de lagos. Sí, Ya tocará traer alguna de esas luego. porque ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que muchos historiadores le adjudican esa leyenda al lago Balatón, Ujú, pero no se sabe a ciencia cierta si fue en ese lago. ok, Muchos se cree que se solo asume. se asume que fue en ese lago solo por poder darle un nombre, pero a saber en cuál lago habrá sido. Listo. Bueno, ese fue el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Próxima semana ya vamos a tener algo de otra cultura. Vamos a hablar de otras criaturas. Lo dejaré luego en las manos de Lorenzo. Él elegirá el tema. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Como siempre, recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentar cómo les está pareciendo esto, si les gusta, qué recomendaciones tienen, que siempre son bien recibidas mientras sean con el respeto.
Este programa se lo dedico a un amigo mío, a mi perrito, que lamentablemente pues ya no está con nosotros. Sí, eh, lo quería mucho, pero bueno, eh, el ciclo de la vida es así y pues él ahorita debe estar en los campos elíseos corriendo como le gustaba. Amigo, lo único que te puedo decir es que él ahora mismo está correteando, está jugueteando con grandes perros en la historia como Argos o Laika. Ojalá, Créelo que él está bien. sí. Bueno, Sí, en ahí fin, sí te confirmo también porque allá también está mi perrita que murió hace rato. sí. Bueno, recuerdan que tenemos historias en Wattpad, wattpad.com/Josué Solorzano J. Historias de fantasía relacionadas con la mitología y superhéroes. Espero que les guste. Dejaré siempre el link en la descripción, como siempre. Tenemos canciones, incluso los sábados, así que espero que les gusten y las escuchen. Son creadas con inteligencia artificial, pero están quedando bien. Así que nada, sin nada más que decir, o bueno, algo más que decir. Yo solo quiero agradecer por la oportunidad. Digo, una disculpa si en algún momento la arruiné un poquito. Nada, Solo espero poder, me alegra venir acá, poder compartir estas historias con ustedes y con todos nuestros oyentes. Muchas gracias por todo. Lorenzo, De formato por fin y además de poder conocerte a ti, Alejo, ha sido un honor y no, eso está genial esto. La verdad me gustó bastante. Nada más que decir, en verdad. bueno, y como es costumbre en estos programas, que suene el cuerno del fin del mundo.